Demasiado vieja para nadar a los 69 años, ella acaba de ganar su primera medalla. Bienvenido y disfruta de la historia. El agua de la piscina olía a cloro y a infancia, a recuerdos enterrados bajo años de arrepentimiento. A sus 69 años, Irene García se encontraba al borde de la piscina municipal de Madrid, aferrándose a la barandilla con dedos que alguna vez sostuvieron bebés y removieron ollas de sopa, pero que nunca se atrevieron a aferrarse a un sueño para sí misma. «Lo siento, señora», dijo el joven instructor con suavidad. «Estas clases son generalmente para principiantes, es decir, para niños». Irene bajó la mirada hacia sus desgastadas zapatillas deportivas y asintió educadamente. Pero en su interior algo se quebró. Recordó cuando tenía 7 años. Miraba a otros niños nadar libremente mientras ella permanecía en la orilla, oyendo una y otra vez a su padre decirle: «Nadar no es para niñas, y ciertamente no para niñas como tú». Nunca aprendió, ni cuando era joven, ni cuando estaba casada, ni siquiera después del divorcio. Siempre había alguien diciéndole: «Es demasiado tarde». Ahora sola, en un pequeño apartamento con paredes descascaradas y fotos de personas que ya no llamaban, Irene decidió que moriría intentándolo o finalmente aprendería a flotar por sí misma. Así que volvió, una y otra vez. Cada mañana, justo cuando salía el sol, se sumergía en el agua fría del Polideportivo Municipal de Chamartín. Chapoteaba, tosía, entraba en pánico. Los niños se reían, los adolescentes la filmaban. Uno publicó un vídeo titulado «La abuela casi se ahoga en la piscina, otra vez». Se hizo viral. Su vecina Carmen llamó a su puerta esa noche, sosteniendo su teléfono. «¿Estás bien? La gente en internet se está burlando de ti». Irene asintió lentamente. «Que se rían. No lo hago por ellos». Aún así, la humillación le dolió. Se mantuvo alejada durante 2 semanas. Entonces, un día, mientras regaba sus plantas en el pequeño balcón de su apartamento, vio a una niña llorando junto a un charco en la acera de abajo. «Me caí», sollozó la niña, «y se rieron de mí». Irene bajó a la calle, se arrodilló junto a ella y le dijo con dulzura: «Entonces nos levantamos. Eso es lo que hacemos». Esa noche regresó a la piscina. Esta vez no tembló, no lloró. Nadó hasta la mitad, luego al día siguiente un poco más lejos, y más lejos, hasta que una mañana un hombre mayor sentado en el banco le dijo: «Te he estado observando. Hay algo fuerte en ti». Irene sonrió. «Tal vez sea solo terquedad». Él se rió entre dientes. «No, es fuego». Le habló sobre una competencia local de natación para personas mayores, pequeña, sin grandes cámaras, solo historias como la suya. Irene se inscribió. Llegó última, pero no le importó. Por primera vez no escuchó risas, solo aplausos, y algo se agitó en ella. Comenzó a entrenar, a comer mejor, a acostarse más temprano. Incluso se compró un traje de baño adecuado. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. La decisión de Irene de inscribirse en la competencia de natación había sorprendido incluso a su hija Mónica. Durante décadas, su madre había sido una mujer de rutinas fijas, de certezas pequeñas, de miedos grandes. Verla ahora, a los 69 años, desafiando el agua que siempre había temido, resultaba desconcertante y secretamente inspirador. «No, tienes que hacer esto, mamá», le dijo Mónica cuando la acompañó a comprar el traje de baño especializado para natación. «Nadie espera que a tu edad». Irene la interrumpió con una suavidad poco característica. «Es precisamente porque estoy a esta edad que debo hacerlo.
¿Cuánto tiempo más voy a esperar? La dependienta de la tienda deportiva las escuchó y sonrió. Era una mujer cerca de los 50, con líneas de expresión que delataban años de sonrisas y preocupaciones. Mi madre aprendió a nadar a los 75, comentó mientras les mostraba diferentes modelos. Ahora, a los 82, cruza el lago de nuestro pueblo cada verano. Irene sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con la vergüenza que había experimentado semanas atrás cuando se volvió viral. Era algo diferente, algo parecido a la esperanza. La rutina diaria de Irene cambió drásticamente. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba un desayuno nutritivo, según los consejos que había encontrado en un libro para deportistas mayores, y caminaba los 20 minutos que separaban su apartamento de la piscina municipal. Su vecina Carmen, impresionada por su constancia, comenzó a acompañarla. «Yo solo vengo a mirarte», aclaró Carmen el primer día. «A mi edad, ya no se empiezan cosas nuevas». Irene sonrió sin contradecirla. Sabía que las palabras no convencerían. A Carmen serían los hechos los que hablarían por sí mismos. El entrenador Javier, un hombre de mediana edad que había competido en su juventud, se interesó por el caso de Irene después de observarla durante varios días. Inicialmente escéptico, pronto reconoció en ella una determinación poco común. «Tienes una técnica horrible», le dijo un día, sentándose junto a ella cuando descansaba al borde de la piscina. «Pero tu espíritu es olímpico». Así comenzaron sus lecciones extraoficiales. Media hora antes de que abriera la piscina al público, Javier le enseñaba los fundamentos que nunca había aprendido. Cómo respirar correctamente, cómo coordinar brazos y piernas, cómo encontrar el ritmo propio. Los avances eran lentos y dolorosos. A los 69 años, el cuerpo de Irene protestaba con dolores nuevos cada día. Sus articulaciones, especialmente sus rodillas, que habían soportado años trabajando como dependienta, se quejaban constantemente. Hubo mañanas en que el dolor la despertaba y la tentación de abandonar se volvía casi irresistible. Fue en uno de esos momentos de debilidad cuando recibió la llamada de Mónica. «Mamá, Lucía quiere mostrarte algo», dijo su hija, refiriéndose a su nieta de 12 años. A través de la videollamada, Lucía, con la timidez propia de su edad, pero con un orgullo evidente, le mostró un dibujo. Era un retrato de Irene en la piscina, rodeada de líneas azules que representaban el agua. Encima, con letras grandes y coloridas, había escrito «Mi abuela, la más valiente». «La profesora nos pidió que dibujáramos a nuestro héroe», explicó Lucía. «¿Te gusta?» Irene no pudo contener las lágrimas. Aquel simple dibujo infantil significaba más que cualquier medalla potencial. Alguien la veía, no como una anciana ridícula intentando hacer algo para lo que era demasiado tarde, sino como alguien digno de admiración. Como un ejemplo, aquella noche Irene colocó el dibujo que Mónica le envió fotografiado como fondo de pantalla de su teléfono móvil. Cada vez que el dolor la despertaba, miraba aquella imagen y encontraba la fuerza para levantarse. Por Lucía, por ella misma, por todas las veces que había dicho no puedo o es demasiado tarde. La competencia local para nadadores senior se acercaba. A solo 2 meses de distancia, Irene seguía siendo la participante menos experimentada. Mientras los demás competidores alardeaban de haber retomado la natación después de años de pausa, ella era la única que estaba aprendiendo desde cero. «¿No te da miedo hacer el ridículo?», le preguntó una tarde Carmen mientras tomaban café después del entrenamiento. Irene revolvió lentamente su café con leche, pensativa. «¿Sabes qué me da más miedo?», respondió finalmente.
llegar al final de mi vida y darme cuenta de que nunca intenté nada que me asustara de verdad. Pero estaba realmente preparada para enfrentarse a todos esos ojos, para posiblemente convertirse en el hazmerreír de otra competición. Mientras caminaba de regreso a casa, se detuvo frente al escaparate de una tienda. Su reflejo le devolvió la mirada. Una mujer mayor, ciertamente, con canas y arrugas que contaban historias de vida, pero también con una postura diferente a la que tenía hace meses. Más erguida, más firme, más presente. Entonces lo supo. Ganaría o perdería la competencia. Pero ya había ganado algo mucho más valioso. Se había reconquistado a sí misma. De repente, al doblar la esquina para entrar en su calle, Irene vio algo que le heló la sangre. Dos adolescentes, probablemente los mismos que habían grabado el video humillante, estaban de pie junto a la entrada de su edificio. La estaban esperando. ¿Venían a burlarse de ella en persona? La ansiedad le provocó un nudo en el estómago. Por un momento, consideró dar media vuelta y tomar otro camino. No era eso lo que siempre había hecho. Evitar el conflicto, agachar la cabeza y desaparecer. Pero algo había cambiado en ella. Con el corazón latiendo fuertemente, pero con paso decidido, Irene continuó caminando hacia ellos. Para su sorpresa, cuando la vieron, los jóvenes parecieron ponerse nerviosos. «¿Señora García?», preguntó el más alto de ellos, un muchacho de unos 16 años. «Sí», respondió ella, preparándose para lo peor. «Queríamos pedirle disculpas», dijo el chico mirando al suelo. «Por el video, lo borramos, pero, bueno, ya sabe cómo es Internet». El otro adolescente, más bajo y con el pelo teñido de azul, añadió: «Mi abuela vio lo que hicimos y, básicamente, nos dijo que éramos unos idiotas sin corazón». Irene se quedó sin palabras. De todas las situaciones que había imaginado, esta no estaba entre ellas. «Hemos estado viniendo varios días, pero nunca la encontrábamos», continuó el primer chico. «Mi madre dijo que deberíamos traerle esto». Le entregó una pequeña caja. Dentro había un gorro de natación profesional de color plateado. «Mi hermana nada en competiciones», explicó. «Dice que este es el mejor». Con manos temblorosas, Irene tomó el regalo. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No por orgullo, sino porque entendía que estos jóvenes estaban ofreciéndole algo precioso. Una rectificación, una oportunidad de sanar. «Gracias», dijo simplemente. «¿Quieren subir a tomar algo? Creo que tengo galletas». Los chicos se miraron sorprendidos y finalmente aceptaron con timidez. Mientras subían las escaleras hacia su apartamento, Irene pensó que quizás este era otro tipo de valentía, la de perdonar, la de tender puentes donde antes había habido heridas. Esa tarde, compartiendo galletas y refrescos con dos adolescentes que pasaron de ser sus burladores a sus inesperados aliados, Irene sintió que algo importante estaba cambiando en su vida. Las barreras no solo estaban cayendo en el agua. Cuando los chicos se marcharon, prometiendo venir a animarla en la competición, Irene se quedó pensando en cómo los círculos se cerraban de formas inesperadas, en cómo el miedo podía transformarse en valor y cómo el valor podía inspirar a otros. Con cuidado, colocó el gorro de natación plateado junto al dibujo de su nieta que había enmarcado. Dos regalos que simbolizaban un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que nunca imaginó que escribiría, y mucho menos a los 69 años. Pero mientras se preparaba para dormir, una duda la asaltó. ¿Y si todo esto era en vano? ¿Y si fracasaba estrepitosamente en la competición? ¿Y si sus esfuerzos solo servían para demostrar que efectivamente era demasiado tarde para ella? Un año después, a los 70 años, volvió a inscribirse. Esta vez quedó tercera. Al siguiente año, segunda,
Y luego, una brillante mañana, con su hija y sus dos nietos observando desde las gradas, tocó la pared primero. Oro. Mientras estaba en el podio, con la medalla pesada sobre su pecho, los reporteros le preguntaron: ¿qué la impulsó a seguir adelante cuando todos se burlaban de usted? Irene miró a la cámara y dijo, con silenciosa dignidad: porque pasé mi vida teniendo miedo de vivir. No voy a desperdiciar ni un solo respiro más. Se convirtió en el rostro de la resiliencia de las personas mayores, invitada a programas de entrevistas, destacada en revistas. Pero a Irene no le importaba la fama. Lo que más amaba era el efecto dominó que había provocado. Mujeres de su edad en todo el país comenzaron a nadar, comenzaron a soñar, comenzaron a empezar. Y un día, al salir de la piscina, encontró un sobre en su taquilla, sin nombre, solo una nota dentro que decía: vi tu video, me reí una vez, ahora nado cada mañana. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para comenzar. Irene sonrió, con los ojos llenos de gratitud, porque la verdad no era que había ganado una medalla. La verdad era que se había salvado a sí misma. ¿Alguna vez has sentido que era demasiado tarde para perseguir un sueño? ¿Conoces a alguien que haya desafiado las expectativas por su edad? Comparte tu experiencia en los comentarios. El camino hacia la medalla de oro no había sido fácil para Irene. Durante 3 años consecutivos se levantó cada mañana para entrenar, sin importar el clima, su estado de ánimo o los dolores artríticos que, inevitablemente, se habían intensificado con la edad y el ejercicio. El agua es el único lugar donde no siento la edad, le confesó una vez a Javier, su entrenador, después de una sesión particularmente difícil. Es como si el tiempo se suspendiera. Javier asintió comprensivamente. Había visto muchos atletas a lo largo de su carrera, pero ninguno con la perseverancia de Irene. Lo que le faltaba en técnica y experiencia, lo compensaba con determinación pura. ¿Sabes? Cuando empezaste, aposté con un compañero que no durarías 2 semanas, admitió Javier, mientras guardaban los equipos de entrenamiento. Me alegra haberme equivocado. Irene se rió. ¿Qué apostaste? Una cena cara. Aún me la está cobrando. Estos pequeños momentos de complicidad habían creado un vínculo especial entre ellos. Javier ya no era solo su entrenador. Se había convertido en un amigo, en un confidente, en alguien que creía en ella incluso en los días en que ella misma dudaba. La fama inesperada también trajo cambios a la vida de Irene. Después de aparecer en un programa de televisión matutino nacional, comenzó a recibir cartas y mensajes de personas de todas las edades. Muchos eran de personas mayores como ella, contándole cómo su historia les había inspirado a aprender a nadar, a pintar, a estudiar idiomas o simplemente a retomar actividades que habían abandonado creyendo que era demasiado tarde. Eres como un faro para nosotros, le escribió una mujer de 75 años desde Valencia. Has iluminado un camino que creíamos cerrado. Pero lo más sorprendente para Irene fue el efecto que tuvo en los jóvenes. Estudiantes universitarios le escribían, compartiendo cómo su perseverancia les había ayudado a superar el miedo al fracaso. Una profesora de secundaria le contó que usaba su historia en clase como ejemplo de que nunca es tarde para aprender y crecer. El apartamento de Irene, antes un espacio de soledad, se había transformado. Las paredes que antes mostraban fotos polvorientas ahora exhibían medallas, recortes de periódicos y, lo más preciado para ella, dibujos y cartas de niños y adolescentes que la consideraban un modelo a seguir. Mónica, su hija, también había cambiado su actitud. De la preocupación inicial y el escepticismo había pasado al orgullo y la admiración. Incluso había comenzado a llevar a Lucía y a su hermano menor, David, a ver los entrenamientos de su abuela regularmente. Les estás dando un regalo invaluable.
le dijo Mónica una tarde mientras veían a los niños jugar en el parque después de un entrenamiento. Les estás enseñando que la vida no termina a los 40, ni a los 60, ni a los 80. Irene apretó la mano de su hija. La vida continúa mientras decidamos continuarla, respondió suavemente. Era una lección que había aprendido tarde, pero que ahora vivía plenamente. Sin embargo, no todo eran celebraciones y éxitos. A medida que avanzaba la temporada de competiciones, Irene comenzó a sentir una presión que nunca antes había experimentado. Ya no era solo una mujer mayor aprendiendo a nadar, ahora era la nadadora de 70 años, un símbolo, una inspiración. ¿Y si fallaba? ¿Y si no podía mantener el nivel que todos esperaban de ella? La ansiedad comenzó a afectar su rendimiento. En los entrenamientos se encontraba más tensa, más propensa a errores. Javier lo notó inmediatamente. «Estás pensando demasiado», le dijo durante una pausa. «El agua no responde bien al miedo». «No tengo miedo al agua», protestó Irene. «Tengo miedo a decepcionar a todas esas personas que creen en mí». Javier se quedó en silencio un momento considerando sus palabras. Luego, con una seriedad inusual, dijo: «Irene, ¿quién empezó este viaje, tú o ellos?» La pregunta la dejó pensativa. Era cierto, había comenzado a nadar por ella misma, por su propio deseo de superar un miedo antiguo, de reclamar una parte de su vida que siempre le había sido negada. No lo había hecho para convertirse en un símbolo o para inspirar a otros. Eso había venido después. «Nadas por ti», continuó Javier. «Lo que otros obtengan de tu viaje es hermoso, pero secundario. No cargues con el peso de sus expectativas. Ya es bastante difícil nadar sin esa carga extra». Aquella noche, Irene reflexionó largamente sobre las palabras de su entrenador. Sentada en su pequeño balcón, observando las luces de Madrid, pensó en cómo había comenzado este capítulo de su vida. Recordó la vergüenza, el miedo, pero también la determinación pura que la había impulsado a continuar. «Nado por mí», se dijo en voz alta como un mantra. «Nado por la niña de 7 años a la que le dijeron que no podía». La claridad de ese propósito original comenzó a disipar las nubes de ansiedad que se habían acumulado. Irene respiró profundamente, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. No importaba lo que sucediera en la siguiente competición, ya había ganado su batalla más importante. Con esta renovada perspectiva, Irene se presentó al entrenamiento del día siguiente con una serenidad que Javier notó inmediatamente. «Alguien ha encontrado su centro», comentó con una sonrisa. Irene simplemente asintió. «Solo recordé por qué nado». A medida que se acercaba la competición nacional, Irene enfocó toda su energía en perfeccionar su técnica. Ya no nadaba para demostrar nada a nadie. Nadaba porque el agua se había convertido en su elemento, en un espacio de libertad y autodescubrimiento. Y fue precisamente esta libertad recién encontrada la que la llevó a su mejor rendimiento hasta la fecha. La semana antes de la gran competición, Irene batió su récord personal en los entrenamientos. Javier no podía creer lo que veía. «Si nadas así el sábado», le dijo, visiblemente emocionado, «podrías realmente ganar». Pero incluso ante esta posibilidad, Irene mantuvo su serenidad. «Ganaré o perderé», dijo con una sonrisa tranquila, «pero seguiré nadando». ¿Sabes qué es lo más difícil de cumplir un sueño tardío? No es el esfuerzo físico, ni las burlas, ni siquiera la duda propia. Es reconciliarse con todo el tiempo perdido, con todos los años en que podríamos haber vivido ese sueño, pero no lo hicimos. El día antes de la competición nacional, mientras Irene preparaba meticulosamente su equipo, se encontró pensando en su vida anterior. En la Irene que durante décadas se había convencido de que aprender a nadar era imposible, para ella, de que era demasiado tarde.
¿Qué otras alegrías se había negado a sí misma con esa creencia limitante? ¿Qué otros mundos habían permanecido inexplorados debido a su miedo? Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla mientras doblaba cuidadosamente su toalla. No era una lágrima de arrepentimiento, sino de comprensión, de aceptación. El pasado no podía cambiarse, pero el presente era suyo para moldearlo. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, quien había pasado de ser una vecina escéptica a su más ferviente animadora. «Vengo a desearte suerte», exclamó, entrando con una pequeña caja en la mano. «Aunque con tu determinación, dudo que la necesites». El regalo de Carmen era un amuleto, una pequeña figura de plata con forma de gota de agua. «Para que recuerdes que eres tan fluida y adaptable como ella», explicó. Carmen con afecto. Irene abrazó a su amiga, agradecida no solo por el regalo, sino por su presencia constante durante este viaje extraordinario. Aquella noche, con todo preparado para el día siguiente, Irene tuvo dificultades para conciliar el sueño. No era nerviosismo lo que la mantenía despierta, sino una extraña mezcla de anticipación y gratitud. Gratitud por esta segunda oportunidad, por esta vida inesperada que había floreciendo en su 7ª década. Cuando finalmente se durmió, soñó con agua. No con la piscina de competición, sino con un océano vasto y sereno. En el sueño, nadaba sin esfuerzo, sin miedo, como si hubiera nacido para estar allí, como si el agua y ella fueran una misma cosa. Despertó con la primera luz del alba, sintiéndose descansada y lista. Lista no solo para la competición, sino para lo que viniera después, para el resto de esta vida recién descubierta. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal. El día de la competición amaneció claro y luminoso, como si incluso el clima quisiera celebrar este momento culminante. Irene llegó temprano al complejo deportivo, donde se llevaría a cabo el evento, acompañada por Mónica, sus nietos y Carmen, quienes formaban su pequeño pero entusiasta equipo de apoyo. El nerviosismo que había logrado mantener a raya durante los días anteriores comenzó a manifestarse mientras se cambiaba en los vestuarios. Sus manos temblaban ligeramente al ponerse el traje de baño y el gorro plateado, regalo de aquellos adolescentes que, cumpliendo su promesa, también estarían entre el público hoy. «Respira», se dijo a sí misma, mirándose al espejo. «Solo, nada, como lo has hecho cada día durante estos 3 años». Cuando salió a la zona de la piscina, la magnitud del evento la impactó. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Las gradas estaban llenas, los jueces preparados en sus puestos y los otros competidores, la mayoría con décadas de experiencia en natación, se veían formidables mientras realizaban sus calentamientos. Por un momento, la duda volvió a asomarse. ¿Qué hacía ella aquí, una aprendiz tardía entre veteranos experimentados? Pero entonces, desde las gradas, escuchó la voz de Lucía. «Abuela, mira». Su nieta sostenía en alto un cartel hecho a mano. «La edad es solo un número, el valor es eterno». A su lado, David agitaba entusiasmado una pequeña bandera con el nombre de Irene pintado en letras doradas. La visión de sus nietos, tan orgullosos, tan confiados en ella, disipó momentáneamente sus dudas. Irene les saludó con la mano, sintiendo una oleada de afecto que la fortaleció. Javier se acercó a ella mientras estiraba junto al borde de la piscina. «Recuerda lo que practicamos», le dijo en voz baja. «No mires a los lados, no pienses en los demás competidores, solo tú y el agua, como siempre». Irene asintió, agradecida por sus palabras.
Javier había sido mucho más que un entrenador. Había sido un guía, un mentor, alguien que había visto su potencial cuando ni ella misma lo veía. «Gracias», dijo simplemente, pero cargando esa palabra con todo lo que sentía. Javier pareció entenderlo, pues su sonrisa se tornó emocionada, antes de darle una palmada de ánimo en el hombro y retirarse hacia las gradas. La competición comenzó con las categorías más jóvenes. Irene observó atentamente, estudiando a los otros nadadores, apreciando la belleza fluida de sus movimientos en el agua. Cada brazada, cada giro, cada respiración perfectamente cronometrada era una lección visual. Cuando llegó el turno de su categoría, los nervios habían dado paso a una serena concentración. Se colocó en su carril, ajustó sus gafas una última vez y esperó la señal de salida. El silbato sonó y se sumergió en el agua como lo había hecho cientos de veces en los entrenamientos. Y, como siempre, el agua la recibió, familiar y reconfortante. Los primeros metros fueron perfectos. Su cuerpo encontró automáticamente el ritmo que había practicado hasta el cansancio. Brazada, respiración, una danza acuática que había tardado 3 años en perfeccionar. A mitad de la carrera se atrevió a levantar la vista durante una respiración y vio que iba entre las primeras. La sorpresa casi la hace perder el ritmo, pero rápidamente se centró de nuevo. «Solo tú y el agua», recordó las palabras de Javier. Los últimos metros fueron los más difíciles. Sus músculos ardían, sus pulmones clamaban por más aire del que sus controladas respiraciones les proporcionaban. Pero había algo más fuerte que el dolor, la determinación que había cultivado durante 3 años de levantarse cada mañana, de superar la vergüenza, de probar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Con un último esfuerzo, estiró el brazo y tocó la pared. Había terminado. Solo entonces miró a su alrededor, tratando de discernir su posición. Los números en el tablero electrónico aún no aparecían, creando unos segundos de incertidumbre que se sintieron eternos. Y entonces ahí estaba su nombre. En primer lugar, por apenas 0,2 de segundo, Irene García había ganado la medalla de oro en su categoría. El silencio momentáneo que siguió a la aparición de los resultados se rompió con una explosión de aplausos y vítores desde las gradas donde su familia y amigos celebraban frenéticamente. Aún en el agua, Irene miró incrédula el tablero. Era posible. Realmente había ganado. La mano de una competidora, una mujer de unos 75 años con brazos musculosos y sonrisa amable, se extendió hacia ella para ayudarla a salir de la piscina. «Extraordinaria carrera», le dijo la mujer, mientras Irene aceptaba su ayuda. «Has volado en esa última vuelta». Con las piernas temblorosas, no solo por el esfuerzo físico, sino por la emoción del momento, Irene se dirigió hacia donde Javier la esperaba con una toalla y una expresión de orgullo que no necesitaba palabras. «Lo has conseguido», dijo simplemente envolviéndola en la toalla con un abrazo paternal. «Lo hemos conseguido», corrigió ella, reconociendo que sin él, sin su paciencia y su fe en ella, esto nunca habría sido posible. Los siguientes minutos transcurrieron como en un sueño. La ceremonia de premiación, la pesada medalla colocada en su cuello, las fotografías, las felicitaciones. Todo parecía irreal, como si estuviera observando la vida de otra persona. Fue entonces cuando un reportero del periódico local se acercó, micrófono en mano, acompañado por un camarógrafo. La pregunta que le hizo reverberó profundamente en su interior. ¿Qué la impulsó a seguir adelante cuando todos se burlaban de usted? Irene miró directamente a la cámara. En ese momento vio reflejadas en el lente no solo su imagen actual, sino todas las versiones anteriores de sí misma. La niña a la que le negaron el derecho a nadar, la joven que aceptó las limitaciones
impuestas, la mujer madura que se conformó con una vida a medias, y finalmente la Irene de 69 años, que decidió que aún no era tarde, porque pasé mi vida teniendo miedo de vivir, respondió con una dignidad tranquila que sorprendió incluso a ella misma. No voy a desperdiciar ni un solo respiro más. Aquella simple respuesta, pronunciada desde lo más profundo de su ser, resonó mucho más allá de lo que ella hubiera podido imaginar. El vídeo de la entrevista, compartido inicialmente por el periódico local en sus redes sociales, pronto se volvió viral a nivel nacional, no con burlas esta vez, sino con admiración y respeto. En los días siguientes, la vida de Irene cambió de maneras inesperadas. Recibió invitaciones para aparecer en programas matutinos de televisión, en podcasts sobre envejecimiento activo, en conferencias sobre superación personal. Al principio, la atención la abrumó. Ella nunca había buscado la fama, solo había querido nadar. No tienes que aceptar todas estas invitaciones, le dijo Mónica, preocupada por el repentino ajetreo en la vida de su madre. Irene consideró las palabras de su hija mientras ordenaba las numerosas cartas y correos electrónicos que había recibido desde su victoria. Muchos venían de personas mayores como ella, contándole cómo su historia les había inspirado a retomar sueños abandonados. Quizás no lo haga por mí, respondió finalmente. Quizás lo haga por ellos. Y así, con la misma determinación con la que había aprendido a nadar, Irene navegó estas nuevas aguas. Aceptó algunas entrevistas, rechazó otras, siempre guiada por un criterio claro. ¿Ayudaría esto a alguien más a encontrar el valor para comenzar de nuevo? Su aparición en un popular programa de entrevistas resultó particularmente impactante. La presentadora, una mujer elegante en sus 40, le preguntó qué consejo le daría a quienes sentían que la vida ya no les ofrecía nuevas oportunidades. Les diría que miren dentro de ellos y encuentren ese deseo que nunca se atrevieron a perseguir, respondió Irene. Y entonces, que den el primer paso. Solo el primero. El resto vendrá después. La simplicidad y autenticidad de sus palabras conectaron con la audiencia de una manera poderosa. Pronto, comenzaron a surgir en todo el país grupos de natación para personas mayores que se autodenominaban los Irenes. Hombres y mujeres de la tercera edad acudían a piscinas locales, algunos para aprender desde cero, otros para retomar una actividad abandonada décadas atrás. Una fundación dedicada al envejecimiento activo la contactó para que fuera su embajadora, ofreciéndole la oportunidad de viajar por España, dando charlas motivacionales. Aunque la idea de hablar en público la aterrorizaba casi tanto como el agua años atrás, Irene aceptó. ¿No había aprendido ya que el miedo era solo una invitación para ser valiente? Entre viajes y entrevistas, Irene continuó entrenando. La natación ya no era un desafío a superar. Se había convertido en una parte esencial de su vida, en un espacio de libertad y meditación que atesoraba cada día. Javier, aunque orgulloso de sus logros, a veces bromeaba diciendo que la había creado un monstruo. «Ya nadas mejor que yo», le dijo una mañana, después de que Irene batiera nuevamente su propio récord personal. Irene se rió. «Es porque tengo mejor entrenador». La relación entre ellos había evolucionado a una amistad profunda, basada en el respeto mutuo. Javier veía en Irene una prueba viviente de que nunca era tarde para reinventarse. Ella veía en él al hombre que le había dado las herramientas para liberarse. Una tarde, mientras descansaban después de un entrenamiento, Javier le confesó algo. «¿Sabes? Estaba a punto de dejar este trabajo cuando apareciste. Sentía que ya no tenía nada que ofrecer, que estaba demasiado viejo para este mundo competitivo». La ironía de la situación hizo sonreír a Irene. «Así que nos salvamos mutuamente».
Javier asintió pensativo. Supongo que así funciona la vida cuando le das una oportunidad. Un día, al regresar a casa después de una charla en Barcelona, Irene encontró un sobre en su buzón. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante. Intrigada, lo abrió en cuanto entró en su apartamento. Dentro había una nota escrita a mano. Vi tu video. Me reí una vez. Ahora nado cada mañana. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para comenzar. No había firma. Solo esas palabras simples, pero profundamente significativas. Irene se sentó lentamente en su sillón favorito, sosteniendo la nota contra su pecho. Lágrimas, silenciosas, rodaron por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud pura, porque en ese momento comprendió completamente la verdad. No había ganado solo una medalla, se había ganado a sí misma, y, de alguna manera, había ayudado a otros a encontrarse también. Esa noche, antes de dormir, Irene miró las fotografías en su mesita de noche. Ya no eran solo imágenes de un pasado que se desvanecía, ahora incluían momentos de su nueva vida. Ella en el podio, rodeada de su familia en la piscina, dando charlas a grupos de personas mayores con ojos brillantes de posibilidades. A sus 72 años, Irene García no estaba terminando su vida, estaba descubriendo lo que significaba realmente vivirla. Y mientras se quedaba dormida, con una sonrisa tranquila en su rostro, supo que la verdadera competición, la única que realmente importaba, la había ganado el día en que decidió regresar a aquella piscina municipal por segunda vez, a pesar del miedo, a pesar de las risas, a pesar de todas las voces, incluida la suya propia, que le decían que era demasiado tarde. Nunca es demasiado. Tarde para nadar contra la corriente de las expectativas. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente bajo todas las capas de quien te dijeron que debías ser. Nunca es demasiado tarde para comenzar.